Así es que con este satsang comienzo este mensaje del día de hoy. Muy contento de estar con ustedes. Le mando muchos abrazos, muchos saludos a Alejandra, a Ana, está ahí mi hermanita Ana, a Cristi que se conecta de Canadá. Gracias por estar, Cristi, nuevamente. A Dante que creo se conecta de Colombia. Hay dos Darwin, creo que se conecta de Canadá también. Janet, gracias Janet por estar nuevamente con nosotros. A Marcial, que se conecta también en la parte ahora espiritual, no solamente empresarial. A María Josefina, gracias por estar, José. A Nadia, que siempre está conmigo en este movimiento y que es un apoyo invaluable en el movimiento de Conexión Universal para Colombia y para todos los lugares donde vamos. A Rebeca, que estaba muy interesada en que tuviéramos esta conexión, y a Rosario, espero que sea Rosario Nosti, o si eres otra Rosario, dime por favor, que también teníamos por ahí pendiente unas llamadas por teléfono relacionadas con este tema. Quizá este tema de la muerte sea uno de los temas más trascendentales de nuestra vida y las experiencias más profundas que podemos tener como seres humanos. Hay dos hechos que nos marcan cuando nosotros llegamos a este planeta. Uno es el día en el que nacemos, otro es el día en que nos vamos. Del día en que nacemos al día en que nos vamos hay un lapso de tiempo en el cual hay una gran cantidad de circunstancia humana por la que vamos pasando, experiencias que van haciendo que nuestro corazón se vaya yendo del claro al oscuro, del frío al calor, y vayamos adquiriendo unos de los valores y de los principios más importantes que existen, que se llama la templanza. Y la templanza precisamente es eso, es la fuerza que se adquiere cuando juntas la dureza y la flexibilidad. La templanza viene del temple, y cuando se templa un vidrio, cuando se templa un metal, pues entonces es un proceso en el que se calienta y se enfría, se calienta y se enfría. Y de la misma manera pasa con los seres humanos, pasa con los sanadores, pasa con cualquier persona que habita este planeta. Es sujeta a una serie de pruebas y de lecciones, de aprendizajes. Y es así como vamos forjando nuestro corazón. O es así como una gran cantidad de personas se sumen en depresiones o en angustias de las cuales no pueden salir. Así es de que este es el tema, yo creo, más trascendente que he tocado, sobre todo después de una experiencia propia que la mayoría de ustedes supo. Sin embargo, pues no es propiamente por ello, es por lo que lo hago, sino que fue como que el impulso que debería de tener y de dar precisamente ahora, para que sirva mi experiencia, tu experiencia, el conocimiento que hemos adquirido, para poder determinar qué es lo que sucede, cuál es el significado tan importante que tiene la vida y la muerte. Gracias, Rosario Hernández, por decirme quién eres. Y bueno, cuando hablamos de muerte, es muy importante que nosotros tengamos estas preguntas muy claras, que tienen que ver después con la forma con la que nosotros enfrentemos esta experiencia. Y esas son las preguntas clásicas que nos hemos hecho por cientos o quizá por miles de años los seres humanos, y que eso determina cuál es la creencia y cuál es la calidad de la conciencia que nosotros tenemos. Empezamos con tres preguntas claves, que es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién soy? Tiene que ver con nuestro origen, y nuestro origen es el nacimiento. ¿De dónde vengo? Quiere decir nuestra casa, pero no la casa que actualmente habitamos, sino de dónde venimos antes de haber llegado a este planeta. A lo mejor algunos son pleiadianos, o sirianos, o de algún otro planeta que inclusive ni siquiera tenga nombre. Pero esa es una escala que hemos hecho, porque tampoco provenimos de ahí. Y la otra parte, la otra pregunta importante es: ¿a dónde voy? Y a dónde voy hago referencia precisamente al momento en el que nosotros nos despedimos de este planeta y experimentamos
la muerte física, mental, emocional. ¿A dónde vamos cuando ya no estamos con vida? La primera parte, pues es algo que seguramente ustedes lo saben, pero hay una gran cantidad de personas, miles de millones, que no saben quiénes son, o que su referencia es una referencia circunstancial, terrestre y humana. Y entonces normalmente el ego es el que se aferra a dar la respuesta. ¿Quién soy? Y dices tu nombre. ¿Quién soy? Y muchas personas dicen a qué se dedican. ¿Quién soy? Y dicen cuál es su actividad o su pasatiempo. Pero la respuesta y la pregunta son mucho más profundas. Y necesitamos profundizar para conocer realmente o para atisbar en una ventana cuál es el proceso de la muerte. Para entenderlo hay que entender la vida. Todos ustedes saben que realmente nosotros somos almas o espíritus, que estamos viviendo una experiencia física de aprendizaje en un planeta en el que ahora está viviendo una multidimensionalidad, porque este planeta llamado Tierra es de expiación, de aprendizaje, de dualidad, pero también estamos experimentando en este planeta un planeta multidimensional. Después del momentum cósmico que hemos vivido en los últimos años y particularmente después del 2012, este planeta pasó a ser ahora la gema azul del universo, Pachamama, Tonantzin, Gaia. Así es de que estamos habitando un planeta con dos dimensiones diferentes. Una dimensión primaria, que la estamos experimentando tú y yo, y también cuando hacemos ejercicios de sanación o cuando entramos en este tipo de meditación o reflexión profunda, podemos alcanzar una vibración mayor. Haga de cuenta que es como si tuviera usted un radio y ese radio tocara solamente dos estaciones, una estación de tercera dimensión y una estación de quinta dimensión en adelante. Una estación donde la distorsión es porque la señal es horizontal y por ello experimentamos la materia, el tiempo lineal y las emociones. Pero podemos cambiar también la estación y experimentar ahora la luz de manera vertical. Y entonces vivimos la simultaneidad y empezamos a abrir nuestros canales de intuición, de sanación, de equilibrio, de servicio, de humildad y de amor. ¿Quién eres? Depende directamente de la respuesta que tengas. Cualesquiera es correcta. Puedes hacer la misma pregunta con algún familiar o con alguna persona que conozcas y te vas a dar cuenta de que van a variar fundamentalmente en la parte materialista, el que se identifican con la materia, y en la parte espiritual, en la parte sutil, en la parte de luz y amorosa, quien se identifica más con su espiritualidad. El punto en el ser humano es que al final somos los dos en uno solo, y por ello la confusión aún de los sanadores. Y si tenemos confusión los sanadores y las personas que estamos en este camino espiritual, pues la confusión es mayor cuando ni siquiera tenemos una guía de quiénes somos. Pudiera definir y pudiera cerrar esta primera parte por ahora diciendo que somos seres espirituales, que somos almas. Esos somos almas que están experimentando la materia, que están aprendiendo de la materia.
Pudiéramos decir que venimos de la fuente, Dios, como lo quieras conceptualizar, el universo. A mí me gusta mucho la fuente porque indica como el principio de todo, como algo que es flexible y que es de luz. Y nosotros somos parte de esa luz, somos ese fractal de luz. Y la luz se ha experimentado ahora a través tuyo y a través mío. Y estamos en un proceso de ascensión, de regreso a casa, de regreso a la fuente. Y por ello hay diferentes dimensiones. Y dependiendo del grado de conciencia, es el grado dimensional a donde vamos a regresar o donde vamos a estar. O quizá la lección no ha sido suficiente en esta vida y entonces tendremos que reencarnar nuevamente en un planeta expiatorio, de aprendizaje, de dualidad. Yo no sé si alcancemos nuevamente a hacerlo en este planeta o lo tengamos que hacer en otro planeta más primitivo, porque este es un planeta que ha ido en ascensión y por ello la importancia de ocupar nuestro tiempo, este tiempo que es el tiempo de experimentar la vida tal cual como la conocemos, para tener la oportunidad de dar ese salto dimensional, ese salto cuántico, que por alguna razón tú y yo tenemos esa oportunidad. Han pasado miles de reencarnaciones o cientos de reencarnaciones en ti y en mí. Y ahora, en esta vida, porque al final la vida es una sola. A veces algunas personas hablan de vidas pasadas. Realmente no hay vidas pasadas, solamente es una. Y es la que vamos experimentando una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Así que a dónde voy, la respuesta pudiera resumirla a dos lugares, o dos sitios o dos dimensiones. Una, regresar nuevamente a un planeta expiatorio para seguir aprendiendo, sirviendo, compartiendo, amando. Y regresar nuevamente como almas a cumplir nuestra misión o nuestro objetivo superior, que nos vaya preparando para ir ascendiendo, conforme cada uno de ustedes o cada uno de nosotros así lo elija. Por ello, quisiera resaltar con letras mayúsculas el concepto de misión o propósito superior. Somos muy dados los seres humanos aquí en el occidente a trabajar en propósitos superiores para empresas solamente y a estar una gran parte de nuestro tiempo solamente enfocado en esas misiones empresariales. Son superiores para las empresas, pero son inferiores para la misión que tú tienes. Porque ahora que estamos hablando de este tema tan trascendente, piensa en ti, en los minutos, las horas o los días que tengas de vida. ¿Quién lo puede saber? ¿Quién lo puede saber? Y hagas una reflexión ahora mismo o por la noche y te vuelvas a preguntar lo mismo acerca de cuál sería tu misión superior dado que tu tiempo es limitado y no sabes cuándo tienes que regresar. Y que ojalá pudieras aprovechar esta reencarnación en el nombre actual que tienes, con la circunstancia actual que tienes, para que en esta vida alcanzaras la ascensión a otro nivel cuando en un tiempo determinado, muy corto desde el punto de vista universal, unas cuantas décadas
o lustros o años o meses te encuentres aquí. Así de que esos son los tres conceptos claves para entender la muerte, entender la vida y entender de dónde provenimos. Aquí estamos viendo los tres caminos que la mayoría de los seres humanos tomamos. El que toma la mayoría, miles de millones, es la circunstancia humana y su enfoque fundamental es la materia, entendiendo la materia como un fin y no como un medio. En cambio, la mayoría de los que estamos aquí, o pudiera decir que todos los que estamos aquí, estamos en un proceso de transición. Empezamos a despertar porque nos damos cuenta que no es suficiente la materia para ser felices, ni para ser plenos. Y yo no sé cómo es que tú has llegado a este mundo espiritual. No sé si has llegado por la pérdida, porque has perdido algo material tan fuerte que la única solución que has encontrado ha sido la espiritualidad. O aquellos que le están buscando como un sentimiento interior que necesitan. Y todavía hasta el 2012, el término buscadores de la verdad, los buscadores de la luz, era más o menos vigente. Después del 2012, debo decir que eso ya es erróneo. Así como los cambios. Porque no necesitas buscar los cambios, porque estamos en el cambio. Y no necesitas más buscar, necesitas expresar. La parte del ego espiritual nos ha hecho grandes acumuladores de libros, de filosofías y de viajes al oriente, de conexión con grandes maestros solamente para el estatus y para la apariencia. O no nos hemos sentido lo suficientemente amorosos y seguros para expresar, para actuar. Así es que más que ser un buscador, ahora es experimenta. Porque hemos venido a este planeta no a buscar, hemos venido a experimentar. Sobre todo cuando la búsqueda solamente es intelectual. Por ello, esa ilustración que ve usted en el centro, desde mi punto de vista, ha quedado obsoleta. Los que estamos aquí ya estamos en el cambio, y los que estamos aquí estamos encontrando y estamos experimentando a través de tu filosofía, de la forma de sanación, de la meditación, de la oración, de la contemplación y sobre todo de la acción. Y hay unos cuantos maestros, verdaderos maestros espirituales, que viven continuamente o que están siempre en el presente, en el aquí y en el ahora. Y como están en el presente, en el aquí y en el ahora, con su esencia de luz y de amor, están en presencia. La buena noticia que tenemos todos los demás es que cuando menos nos damos cuenta. Y cuando te das cuenta es un gran paso, porque por fin has abierto los ojos. Ya no los ojos físicos, sino los ojos de tu intuición. Has abierto cuando menos en intención tu tercer ojo. Esa es realmente la próxima
evolución como raza cósmica. Por ello es por lo que ha habido algunas etapas fundamentales en la humanidad. Tú sabes lo que significa el poder del decreto, el poder de la palabra. Y tú sabes que hace miles de años había, como está sucediendo ahora, un planeta que estaba en un proceso de ascensión. Y dos razas, dos animales, que fueron perfeccionando su cerebro y su sistema nervioso central para comprender el mundo en el que estaban. Uno era el Homo neanderthals, el otro era el Homo sapiens, y eran casi iguales. Los dos tenían una inteligencia sobresaliente. Los dos sabían de la trascendencia de la vida y de la muerte y honraban a sus muertos, los dos. Pero uno se extinguió y el otro continuó. El que se extinguió es porque no pudo abrir completamente su chakra de la garganta. Un biólogo te va a explicar que lo que sucedió es que la laringe estaba en una posición alta y nunca bajó. Así es de que se quedó en el gruñido. Y el Homo sapiens tuvo ese proceso de raza evolutiva en el que bajó la laringe y pasó del gruñido a la palabra. Y con la palabra solamente fue suficiente para continuar este viaje como raza. Después de miles de años, creo que nos encontramos nuevamente con la misma disyuntiva. Un planeta que está en quinta dimensión, un Homo sapiens que se ha quedado en la tercera dimensión, en la dimensión del ego, de la materia, de la posesión, de la apariencia. Muy inteligente, con tecnología. Y otro Homo, le pudiera llamar el hombre cósmico, que comenzó a abrir ahora no solamente el chakra de la garganta, sino que ha comenzado a abrir el chakra del tercer ojo. Y todo ello unidos desde el chakra del corazón del amor. ¿Se da cuenta? Continuaré en un momento más cuando pase otra diapositiva esta explicación, con dos preguntas que faltan. ¿En dónde estoy? ¿Y a qué has venido? Y bueno, aquí estamos viendo muy gráficamente un planeta que es el nuestro en las dos dimensiones que les he dicho. La dimensión de la tercera dimensión y este Homo sapiens depredador, muy inteligente, con mucha tecnología, pero con muy poca conciencia. Y tú sabes que hay un camino para el depredador que es la extinción. Y seguramente ese será el camino del Homo sapiens. Si continúa sin dar ese salto o sin darse cuenta que hay algo más que la materia, que la posesión, que el ego, que las emociones, que el tiempo lineal. Y por otra parte, hay un Homo cósmico, que es seguramente lo que tú y yo estamos persiguiendo, que es el ser humano creador, el que crea, el que co-crea. Y por eso todos los que nos llaman
sanadores que facilitamos, venimos a dar un servicio y venimos a crear o a co-crear. Pero lo que creamos y lo que co-creamos no es materia, porque para eso son los especialistas, los que están en el otro mundo. Nosotros creamos y co-creamos nuevos estados de conciencia. Y en un nuevo estado de conciencia puedes también encontrar el equilibrio y con el equilibrio la sanación. Así es que ¿en dónde estoy? En donde tú lo quieras. De acuerdo a tu nivel de creencia y de acuerdo a tu nivel de conciencia, estarás en algunas de esas dos posiciones. Y siendo justos, una no es que sea mejor que la otra, son caminos diferentes. Son justas y precisas para aquellas conciencias que están en ese proceso de aprendizaje. Si tú consideras que ya has pasado de depredador y ya estás en la etapa de creador, pues es justo lo que también necesitas. Y el que es creador ya no baja a ser depredador. El que es creador continúa con su propio proceso de ascensión. Es un nacimiento nuevo. Es un nacimiento que se parece al nacimiento de cada uno de los seres humanos, en las que, como sabes, cuando hay una partera y sale el bebé, la partera lo pone en el bajo vientre, que sería entre primero y segundo chakra, para que se conecte al lugar donde ha venido, para que se ancle a este planeta. Y después, el bebé comienza un proceso de ascensión, no va hacia abajo. Por instinto, va reptando hasta llegar al pecho de la mamá para alimentarse. Porque si no llega, se muere. Y nosotros tenemos en esta parte de nuestra vida un segundo nacimiento, sobre todo aquellos que hemos tenido la fortuna de ser conectados holográficamente o axiatonalmente. Y siempre digo que la conexión holográfica es como un renacimiento. Y te pone nuevamente, ya no en el vientre de tu madre, sino te ponen en el vientre de la vida, en el vientre de Pachamama, con la circunstancia de la sociedad, de la familia, del pueblo en la que tú estás viviendo. Y lo que hacemos hacemos lo mismo. Vamos reptando para tomar el maná, la luz, y por ello la necesidad de una gran cantidad de personas que cuando son tocadas por la frecuencia, o cuando son tocadas por conexión universal, o cuando son tocadas por el rey, o cuando son tocadas por quien tú quieras, por los grandes maestros, cuando son tocadas por Jesucristo, por San Germán, por quien tú quieras, por el ser de luz que tú quieras, es cuando se encuentra el propósito superior. Y es cuando comienzan aquellos cambios que marcan completamente nuestra vida, y tú y yo somos realmente afortunados por estar en ese proceso sin duda alguna. Cuando el Homo sapiens llega aquí, llega con valores y llega dormido, no se da cuenta, no alcanza a darse cuenta, no hay conexión aquí, no hay conexión. Por eso muchos de los maestros y de las enseñanzas nos hablan de el ojo de Horus, por ejemplo, en los egipcios, o nos hablan de el tercer ojo, la conexión con la glándula pineal, porque es volver a conectar
con tu fuente. Siempre en tono de broma digo que nacimos con el teléfono desconectado, nos lo cortaron. Y cuando nosotros estamos desconectados, pues es como cuando tienes desconectado tu internet, tienes desconectado tu WhatsApp, tienes desconectado todo. Y estás en una cueva y copias los valores de la cueva donde has llegado. Y no tienes otra forma de información. No hay chance. No tienes oportunidad. Y eso es lo que nos ha pasado también a ti y a mí. Si es que has vivido también o todavía temporalmente estás viviendo en esta cueva o en esta oscuridad. Los valores del ser humano dormido es el poder externo, es el sojuzgar a los demás, es el enaltecer la personalidad humana, el yo. Yo soy el super yo, el ganador, el exitoso. Y tú, el perdedor. Y yo, el ganador. Ocupar ese poder externo para sojuzgar, para esclavizar, a veces para matar, o muchas veces para hacerlo así. Lo que lo alimenta es el estatus. Y es algo que nos enseñan desde que vamos a una escuela, que la parte más importante es el estatus y los niveles. Y por ello hoy mismo prendes la televisión o escuchas una noticia y te das cuenta de que siguen rigiendo esos valores y que las personas de éxito son las que tienen el estatus más alto y el que tienen poder sobre los demás. Y el poder aparejado evidentemente con el dinero. Y por ello, en otro de los puntos importantes que rigen los valores de ese ser humano está la posesión, la acumulación. Y entonces nos vamos sintiendo muy contentos y muy felices porque vamos acumulando muchas cosas. Y nuestra vida es completamente material. En el otro lado es la apariencia. Y la apariencia es no mostrarse tal como eres. Mostrarse como le agradas a los demás si tienes una autoestima baja. Si sigues teniendo una autoestima baja, pero es diferente cómo se desarrolla la personalidad, entonces la apariencia es para que los demás tengan una impresión que tú quieres que tengan. Y entonces todo mundo tenemos varias máscaras. Y todos los días sales con una máscara diferente. Y estamos en un mundo de apariencia. Esto demanda una gran cantidad de energía interior. Porque estamos aparentando lo que no somos. En esencia no es lo que somos. Esa no es nuestra esencia. Al estar sosteniendo esta energía, hay una desconexión de nuestro chakra del corazón con el chakra del corazón de los demás. Porque el chakra del corazón solamente se conecta cuando hay amor. Solamente se conecta cuando hay verdad. No se conecta con la posesión, que es con el querer. No se conecta con la limitación o con la escasez, que sería el deseo. Y por lo tanto, cuando nos desconectamos, nuestro sistema energético de chakras comienza a alentarse. Y nuestro sistema de chakras es nuestro sistema de nuestro propio campo electromagnético en diferentes zonas que tenemos como seres humanos. Y eso origina que empecemos a tener vidas muy cortas. Cuando comienzas a darte cuenta que hay otra realidad, el ser humano comienza a despertar y el poder interno comienza a desarrollarse, comienzas a empoderarte
desde donde tú eres. Si tú eres amor, pues entonces se refleja en tu personalidad con autoestima. Amarse, quererse, respetarse, valorarse, seguridad y satisfacción en sí mismo, y lo mismo ves en los demás. Empoderarse con quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. La espiritualidad es la manifestación de quién eres en esta tercera dimensión. Y entonces tú te manifiestas. Acuérdate que he explicado en varias ocasiones el término espiritualidad, espiritualidad, espíritu, realidad. El espíritu se ha hecho realidad de tercera dimensión. En física cuántica, recuerda los principios de ondas y partículas. Una onda es una posibilidad, una partícula es cuando la posibilidad se ha materializado. Te pudiera decir en ese mismo sentido que una onda es el espíritu y una partícula es cuando el espíritu se ha materializado en un cuerpo, en un ego. Hace todavía muy poco tiempo pensaba que una parte importante de mis misiones era disolver el ego, pero he llegado a la conclusión ahora de que no. El ego es al final de cuentas el maestro y nunca vas a dejar de ser ego, porque ego significa yo. Ego significa el traje biológico que tú y yo tenemos, el traje mental, el traje emocional. Y es ese traje el que nos permite ascender y evolucionar. Así es que nos vamos a manifestar cada uno de nosotros. Y si pudiera darles en un solo concepto la manifestación de un Homo sapiens despierto, sería con la presencia. La esencia de luz y amor en el presente, en el aquí y en el ahora. Una parte muy importante es no solamente la presencia, como lo están leyendo ahí, sino la coherencia. Y la coherencia lo que quiere decir es que simplemente nos mostremos como somos. Lo mismo que piensas, la misma información que te llega es lo mismo que crees. Más profundo. Lo mismo que crees es lo mismo que sientes. Lo mismo que sientes es lo mismo que haces. Y entonces eres coherente. Pero para la mayoría eso es algo muy difícil de hacer. Y la mayoría somos incoherentes. Porque tenemos una mentalidad todavía como esclavos. Porque la mayoría somos esclavos. Porque cambiamos nuestro tiempo por dinero. Así es que cuando tú estás en un trabajo que no te gusta, y cuando tienes un jefe que menos te gusta, sino que completamente te disgusta, cuando te lo topas en su gran oficina y te pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te parece tu trabajo? ¿Qué te parece esta empresa? Muy bien, señor, excelente. ¿Cómo que excelente? Si eso no es lo que sientes. No, no es lo que siente, pero es lo que me conviene, porque si no lo digo me corre y es posible que me muera de hambre. Entonces hemos construido la mayor parte de las relaciones en base a ser mentirosos. Y ello hace que gastemos una gran cantidad de energía, como lo explicaba en la lámina anterior. Cuando somos coherentes, no tienes que quedar bien con nadie, simplemente es expresar. No tienes que competir en un puesto con el otro. En el anterior cuadrante, tú tienes que competir y tienes que ganar. Aquí no tienes que competir. Aquí tienes que mostrarte tal cual. Aquí en este cuadrante no vienes a competir, vienes a complementarte. Porque el ser humano despierto tampoco es nadie solo. Porque una de las misiones superiores precisamente es aprender de cada uno de nosotros. Y a veces
te corresponde el rol de compartir y te conviertes en un maestro. Pero muchas de las veces tienes que convertirte en un estudiante para complementar tus carencias, porque todos los que hemos llegado aquí a este planeta llegamos con carencias y llegamos también con virtudes. Y encontramos otro maestro que nos enseña cómo salir de la carencia. Si yo tengo la carencia de la ambición, y si yo pienso que si doy algo, no lo voy a tener nuevamente en mí, entonces tendría que preguntar, ¿en esta sala habrá algún maestro que me enseñe que si yo doy, no tiene por qué tener en mi corazón un vacío, porque sé que me va a retornar nuevamente? ¿Habrá alguien que me enseñe? ¿Habrá alguien que me dé un testimonio? Y cuando el alumno está listo, aparece el maestro, y habrá muchos testimonios que constantemente en este teatro de la vida vas a encontrar muchas formas de complementarse. Una forma de complementarse es en las familias, en las parejas. El gran problema de la humanidad es que la mayoría vienen a competir y se hacen relaciones destructivas. Y solo algunos tenemos oportunidad de complementarnos y ya sin competir, encontrar en estas coordenadas que podemos estar viviendo una circunstancia humana normal, como la de todos, la de toda la gente, y estar en una evolución de conciencia. Con todo esto, cuando llegamos a la muerte, entonces, nuevamente la pregunta para nosotros es, ¿la muerte es verdad? ¿O es mentira? ¿O es ambos? Una de las respuestas, quizá más completa, sería ambos. Para que haya vida tiene que haber muerte. Si no hay muerte, no hay vida. Es la misma moneda, de diferente cara. Y en esta tercera dimensión la experimentamos todo el tiempo, solamente que no nos damos cuenta. Cada mes hay millones de células que mueren, pero no nos damos cuenta porque hay millones que nacen. Cada 7 años, más del 93% de todas tus células habrán cambiado. Cada 7 años. Cada 7 años prácticamente estás muerto completamente, pero se vuelven a renovar. Y las que se vuelven a renovar tienen la misma información, por eso no nos damos cuenta. Y no te das cuenta que hay muerte y vida ahora mismo dentro de ti. Cuando la entropía se hace presente, y eso lo tenemos muy claro los sanadores, la entropía es el proceso de envejecimiento en el que una célula, después de duplicarse, comienza a fallar en la duplicación y comienza a ver ligeras imperfecciones. Eso se llama envejecimiento. Y es un proceso natural hasta que llegue el momento en el que va a ser crisis en los diferentes órganos, en los diferentes campos energéticos, diría yo, en tu campo físico, en tu campo emocional, en tu campo mental. Y después de un tiempo tú y yo, en este traje, se va a disolver completamente. Como hemos estado apegados a la materia y hemos estado apegados a este traje por tantos años, y es lo único que nos han enseñado. Nadie te muestra otro camino. Entonces, la mayoría de las personas tienen terror y tienen pena por este proceso que estás experimentando además ahora mismo. Pero no estoy hablando de eso porque al final eso en este momento no tiene un impacto emocional sobre de ti. El impacto emocional realmente es cuando estás cercano a la muerte o cuando un ser amado lo ha experimentado. Y entonces ya no solamente lo sabes, sino que lo estás viviendo.
Y seguramente has tenido alguna de estas pérdidas con personas que has amado y que ya no están. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha disuelto el cuerpo físico ha muerto. Junto con el cuerpo físico ha muerto el cuerpo mental, las ideas, las creencias, la personalidad, la forma de ser, ya tampoco está. Y con el cuerpo mental ha muerto el cuerpo emocional también. Ya no hay ninguna emoción, ni alegría, ni tristeza, no hay absolutamente nada. Y entonces queda solamente lo que estás viendo ahí, queda solamente el alma, o solamente el espíritu, que para efectos prácticos ahora lo voy a dejar como sinónimo. Y cuando queda tu esencia, solamente queda luz dentro de ti. Para el ego, si hay algo que le da pavor, es que desaparezca. Por ello la importancia de reconocer, de tomar autoconciencia, pero realmente de reconocer y de que sea una creencia que tú tengas, no de que te la aprendas en un libro o de que alguien que te la ha dicho, sino reconocer ese ser que estás viendo allí en esa flechita, que es luz. Ahí en esa gráfica estoy explicando lo que sucede en los cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y después el cuerpo o campo espiritual. Y esa diapositiva, para quienes han estado en los seminarios, saben que es una fotografía muy especial, que fue tomada por ahí del 2013 en Colombia, precisamente, en la que pensamos que era un orb, para todos aquellos que no conozcan, es una manifestación espiritual a través de la forma normalmente cilíndricas. Pero resulta que no era así. Y pudiera decir que esto que te voy a compartir es algo que debe de causarte mucho gozo, porque es exactamente lo mismo que tú tienes. Eso que estás viendo ahí, te diría que es parte de mi propio ser. Como miembro de un concilio, puedo decir cuál es el nombre, cósmico Magisca. Por ello, en algunas ocasiones tú percibes, o tú lees más que percibes, corrijo, que abajo de mi nombre terrenal, que es Manuel, aparece mi nombre cósmico, que es Magisca. Lo más parecido en vibración a lo que pueda decir la lengua. Bien, pues ese es mi cuerpo, mi campo espiritual, que es el mismo que tú tienes y que lo único que necesitas es acallar la mente, porque la mente le gusta comparar y le gusta analizar y le gusta dudar. Que entres en meditación, es decir, que calles los ruidos de la mente y de los pensamientos y que sientas cada uno de los conceptos y de las palabras de este satsang hasta donde vamos. Y que esto se convierta no en una clase ni en una conferencia, sino que se convierta en una experiencia para ti, de un facilitador, que por alguna razón ahora te habla o lo ves en algún canal electrónico y que puedas experimentar el suceso más importante que pueda haber en tu vida. Porque experimentándolo pasarás de la creencia a la certidumbre completa, a la fe, que hará en tu parte humana un ser mucho más claro,
mucho más coherente, mucho más enfocado hacia la luz, hacia su ser, hacia la presencia. La muerte es vida del espíritu. Cuando tú y yo tenemos este cuerpo físico, yo lo veo y déjame explicarte, sobre todo para aquellos que no han estado en los satsang anteriores. Hay campos de energía que danzan y nosotros somos campos de energía. Todo al final de cuentas es energía, conciencia y energía. Dependiendo del orden y dependiendo de los componentes, es la diferencia entre un ordenador o un ojo. Y hay diferentes campos densos y campos sutiles. Un campo denso es el campo físico y tu cuerpo y tus órganos. Es una maravilla, es un milagro, pudiéramos decir. Y ese campo físico, tú lo puedes ver, tienes un cerebro y tienes un sistema nervioso central, tienes pensamientos y tienes creencias. Así es de que todo eso conforman diferentes campos. Un campo más denso es un campo físico, esto es más denso. Una piedra es un campo energético muy denso. Conforme se va haciendo más sutil, se va haciendo más poderoso. Una piedra es algo muy importante, primera dimensión, pero cuando se va evolucionando la materia, llega el momento en el que se convierte, después de millones de años de evolución, se convierte en un ser humano. Y me voy a quedar hasta ahí, no voy a profundizar para no salirme del tema. Somos campos que danzan, un campo físico, un campo mental, un campo emocional y un campo espiritual. Cuando ya no tenemos el campo físico, que es muy denso, cuando ya no tenemos el campo mental y cuando ya no tenemos el campo emocional, entonces hay una liberación completa del espíritu y nace o renace, porque la vibración que ha adquirido en base a las experiencias que has tenido en toda tu vida, todo aquello, todas las obras que has hecho, todas las experiencias buenas o malas, como lo decimos en esta tercera dimensión, es lo que te ha conformado. Así es que cuando te quitan todo eso, entonces solamente queda espíritu y es un renacimiento, es una transformación, es una vida, solamente que como lo lees ahí, es una vida que no está manifestada. Queda en una vibración muy sutil, no está manifestada, estaba manifestada, pero ya no está manifestada. Y quizá está en espera de volver a ser manifestada y vuelva a reencarnar, o vuelva a estar en un estado que esté en una dimensión diferente. La mayoría de los seres humanos estamos identificados con la forma y por ello no alcanzamos a ver, y me encanta el ejemplo de la mariposa y la oruga, porque cuando la crisálida, la oruga después, piensa que es su fin, se da cuenta que es el comienzo. Y nosotros aquí mismo en este mundo podemos ver esas transformaciones en algunos seres vivos como las mariposas, y de un ser que es un gusano, que es una manifestación primaria que se arrastra, que ni siquiera es armónico, ni en la forma, ni en los colores, de repente ese mismo gusano es el que se ha transformado ahora en una mariposa. Y tiene mucho que ver en la parte de la comprensión de lo que es la muerte, de que pudiéramos ser como gusanos, así delimitados que nos vamos arrastrando, sobre todo cuando estamos muy enfocados a la vida material, cuando hacemos del dinero un fin y no un medio. Y así estamos, completamente limitados, pero llega la liberación. Y entonces la forma se disuelve.
Y después de eso llegamos a la experiencia, a experiencias que realmente son estremecedoras, brutales en algunas ocasiones. Conciencia y forma en la muerte física. Bien, después de todo lo que hemos visto a lo largo de estos minutos, sabemos que el grado de conciencia que tengas es, como dice ahí, vamos a leerlo. Dice, depende del estado de conciencia que predomine en ti, será el grado de dolor de la pérdida. A menores grados de conciencia, mayores las sensaciones de pérdida. Si te estuviste identificando con la forma, con tu cuerpo, con tu mente o con tus emociones, nos encontramos en un estado de ilusión, porque la forma al final de cuentas es una ilusión. Es como si fuera un estuche. Imagina un estuche hermoso. Hermoso, vamos a poner que es un estuche el más hermoso que tú quieras, con colores, con moños. Pero no nos hemos dado cuenta que dentro del estuche había un gran diamante. Nos hemos identificado con el estuche, pero no nos hemos identificado con el diamante. Y cuando el estuche se va, no alcanzamos a ver el diamante. Por ello, se le llama que el estuche al final de cuentas era una ilusión, porque no era la verdad, no era realmente la esencia que nosotros teníamos, solamente era la forma. Pero los seres humanos así estamos destinados, así somos. Somos ego, estamos en un cuerpo, tenemos un cerebro, tienes 2 hemisferios, somos duales, tenemos un sistema nervioso central y tenemos un cerebro mamífero, el de las emociones, y somos seres con un poder emocional que puede rebasar la parte del aprendizaje intelectual. Así es de que en la medida en la que empecemos a creer que todo esto solamente es la forma y que dentro de cada uno de nosotros realmente hay algo mucho más valioso, comenzaremos un proceso de desapego, de apego a todo aquello que no eres. Todo lo que no eres es parte de la ilusión de la forma, y venimos a un mundo de la forma y estamos en una ciudad de la forma y tienes una familia de la forma y tienes un trabajo de la forma, pero no eres la forma. Ese realmente es el gran aprendizaje que debemos de tener como seres humanos. La conciencia que no está completamente despierta continúa identificándose con la forma. Así es que aquí en esta primera parte te diría que muchos seguimos identificándonos con la forma. Y vamos a la conciencia y forma en la muerte física. Y como dice la diapositiva, hay luto en mi corazón. Luto viene del latín lutus, que quiere decir dolor. Eso es lo que significa. Un estado de luto es un estado de dolor por la pérdida o por la muerte de alguien amado. Duele aceptar tu muerte, es difícil decirte adiós, no sé si podré. Esto sería nuevamente una representación de lo que le sucede a millones de personas. Y no voy a decir más porque hay unas diapositivas que pueden explicar cómo podemos salir de todo ello. Y sobre todo cómo podemos aprender. El dolor se va disolviendo cuando trasciendes la forma. Ese dolor ya no te identificas tanto porque ahora sabes que no era parte de ti. Y dice, hasta que llegue un punto en el que el despertar aparezca. Normalmente el despertar siempre llega con la pérdida de algo. Hace algunos años, cuando comenzaba este camino espiritual y llegué con un maestro, me dijo, ¿por qué vienes aquí? ¿Qué es lo que has perdido? Y tenía mucha razón, porque cuando la forma comienza a desaparecer es cuando nosotros comenzamos a identificarnos con quiénes somos en realidad. Y entonces aparece el despertar, nos damos cuenta
Entonces puedes ir más allá de la identificación de la forma. Tienes que ir más allá de identificarte con tu forma. Libre albedrío. Podrás decidir no experimentar el reino de la forma. Experimentar el reino de la forma es brutal. Todos lo experimentamos en algún momento. Es segunda dimensión, es sobrevivencia, es estar en una guerra o estar en una lucha constante. El aprendizaje siempre será bueno, no importando el número de veces que vuelvas a experimentar con la forma y su pérdida. Yo me voy a referir a dos casos para darme a explicar mejor. El primero es la enfermedad. Hay muchas personas que se acercan a nosotros y en el WhatsApp que tenemos de sanadores de frecuencias de luz y de amor, hay constantes peticiones. Y nosotros somos empáticos y percibimos el dolor. Y entonces las personas están realmente con un dolor agudo porque la forma se está disolviendo. La forma puede ser un órgano o puede ser la pérdida completa de una extremidad. Y evidentemente hay un dolor. Cuando alguien muere, entonces vuelves a sentir nuevamente el dolor. Ahora no es un dolor tuyo completamente, es un dolor que estás viendo en una persona que amas. Un padre a un hijo a un padre, un hermano a una hermana, un esposo a una esposa, o cualesquiera que sea esa relación. Y el impacto a veces es mucho más fuerte cuando no lo estás experimentando directamente tú, sino cuando lo estás experimentando otra persona que amas. Y por ello es tan común que los que tenemos la bendición de ser padres o madres decimos que quisiéramos mejor intercambiar. Y yo te lo digo desde el punto de vista de mi propia experiencia. Para los que me conocen y saben parte de las experiencias que he tenido, tengo un hijo desde hace muchos años que tiene un problema de espondilitis anquilosante y que no solamente ese problema de espondilitis anquilosante le impide prácticamente moverse y aunque es un joven de 30 años tiene un esqueleto como si fuera de 90. Prácticamente no tiene audición y prácticamente no tiene visión y tiene dolores constantes. Si hay algo que duele, es un hueso. Bueno, pues imagina que tus huesos se van pegando y se van deformando. Y esto tiene más de 30 años. Así es de que lo he experimentado lo que te estoy diciendo. Y si pudiera haber este tipo de cambios, trueques, negociaciones, muchos quisiéramos estar en un listado así, porque siempre será más doloroso desde el punto de vista humano ver cómo se va consumiendo la vida de alguien y sobre todo cuando ese alguien comienza desde que es niño. A veces como seres humanos es algo más difícil de comprenderlo. A veces cuando ya las personas son mayores, como que es algo que en las creencias va diciendo que es algo normal. Pero cuando comienza de los 2 o 3 años, es algo realmente difícil desde el punto de vista humano. Así es que puedo decirte que lo he experimentado también y estoy seguro que de alguna manera tú has experimentado también esto. Cuando eso sucede, ya bien sea en una enfermedad de alguien amado o ya bien sea en la muerte física, mental y emocional de alguien amado, lo que tienes que hacer es rendirte. Nos lo ha dicho en muchas ocasiones el Maestro Jesucristo. Pon la otra mejilla, es rendirte. No es un acto de cobardía, ni es un acto de dejarte. El rendirse simplemente es fluir, sin conflictos, sin luchas, experimentar.
ahora sí experimentar en tu experiencia o en mi experiencia humana ese significado. No luchar, fluir y aceptar lo que es. Es lo que es, ni más ni menos. No importa si es justo, si no es justo, si es una injusticia, si eso le debería de pasar a otro o a otros. Es lo que es y ya. Es algo muy tajante, pero realmente es algo que cuando lo experimentas simplemente tienes que verlo así, porque la enfermedad así es de tajante y la muerte así es de tajante y después hay un silencio absoluto. Es o es. Y haz lo que tú quieras. Embriágate, enójate con Dios, patalea, llora, vomita, deja de comer, pero eso no va a cambiar. No va a cambiar. Es lo que es. El crecimiento y la templanza del corazón está precisamente cuando en tu corazón, como ser humano, sientes el dolor, fluyes, permites, aceptas, es lo que es y ya, no hay más. Acepta no es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. La pérdida te acerca a la maestría. En la escuela primero aprendes la lección y luego pasas la prueba. En las experiencias de la vida, de la muerte, de la enfermedad, primero pasas la prueba y después aprendes la lección. No importa qué cantidad de veces pases la prueba, siempre será bueno. Nunca será algo negativo. No es un castigo, no te castiga Dios. No es que seas un pecador o un perdedor. Son tantas ideas tan estúpidas con las que nos han programado, que cuando llegas a este punto te das cuenta que el fluir y aceptar es mucho más simple y es lo que te acerca realmente a tu esencia. Te acerca a la maestría. Y vamos aprendiendo las lecciones. Por lo tanto, no te acongojes, porque esto continuará. Porque la entropía es parte del ser humano, es decir, lo digo claro y con todas sus letras. La enfermedad es parte del ser humano, incluyéndote a ti y a las personas que amas, por supuesto. Así es que es algo que sucederá o que está sucediendo. Y la muerte física también. Así es que es algo que también te va a suceder. Eventualmente te vas a enfermar también, me voy a enfermar también eventualmente, y eventualmente dejaremos este traje. Y lo digo muy fácil y muy simple, pero sé que en ese proceso va a haber dolor. Dolor físico, dolor emocional, dolor mental, dolor psicológico, o más bien se le diría sufrimiento. Pero es parte del proceso de la transformación. Así es, Arián. Así es, María Josefina. Así es, Nadia. Monse. Así es. Así es de que todas estas experiencias que hemos tenido, cuando tienes una perspectiva, un autoconocimiento diferente, te van a ayudar a percibir mejor lo que vas a experimentar, porque al final no va a ser algo del vecino. Estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, y estoy hablando de que esto puede llegar a ser una maestría, es el cambio completo.
no es la parte como la concebimos en la parte humana, la parte trágica, la parte en la que hay hasta procesos muy aceptados por la humanidad, en el que pues sí es algo lógico que te peleas con Dios, que no quieres saber nada, que te tiras, etcétera, etcétera. Pero en la medida en la que vas teniendo más autoconocimiento y un nivel de conciencia diferente, igual tienes la oportunidad de salir de la esclavitud o del reino de la emoción y del reino de la materia. Pero déjame continuar con estas diapositivas adicionales. La disolución de la forma siempre causa dolor. Siempre, ya lo dije. Y después me gusta mucho este pensamiento que encontré que dice, a veces las cosas dolorosas que nos pasan en la vida nos enseñan lecciones que no sabíamos que teníamos que aprender, no sabíamos que teníamos que enfrentar. Y así surgen de manera intempestiva. Todo es normal, todo es como cualquier otro día, hasta que 3 puntos suspensivos. Ese es parte de uno de mis primeros audiolibros que hice, El águila que olvidó su esencia. Todo era normal hasta que hay un accidente y hasta que el águila se convierte en un pollo. Y después viene una reconstrucción y una maestría precisamente por un facilitador, por un maestro zen. Me refiero exactamente a lo mismo. Y de un curso de milagros me encanta esto que tiene mucho que ver con estos procesos que ahora estoy hablando y que dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Ahí radica la paz de Dios. Y de mi cosecha le puse, ahí radica tu paz ante la ilusión de la muerte. Que se te queden muy grabadas estas enseñanzas de un curso de milagros. Las repetimos. Nada real puede ser amenazado y por lo tanto nada real puede ser destruido y por lo tanto nada real puede ser muerto, puede ser aniquilado. Nada irreal, refiriéndose a la forma, nada irreal existe. Ahí, en esa sabiduría, radica la paz de Dios. Ahí mismo radica nuestra paz ante la ilusión de la muerte. Soy un admirador del pueblo esenio, de sus enseñanzas, del Maestro Jesucristo. Y precisamente, como lo he dicho en algunos otros satsang, cuando llegaban a una casa, lo primero que decían es que la paz esté con vosotros. Porque sabían los esenios que lo más importante para alcanzar el estado de equilibrio y conectar con Dios era que tu corazón estuviera en paz. Y la paz es lo que menos experimentamos en el mundo circunstancial, donde el estrés y la depresión son las constantes prácticamente de toda la población. La angustia, el estrés y la depresión es lo que experimentamos ante la pérdida que llamamos muerte y no tenemos paz, a menos que comiencen esta nueva forma de ver la vida de este curso de milagros, en que la paz está al alcance del que quiera, del que tenga primero el mensaje, el que tenga la idea en la superficie y después aquel que la baje a la creencia y que la baje a la certidumbre completa al 100% de la fe. Y cuando estés entonces en la paz, estás en la quietud. Y los demás se van a asombrar de la paz y de la quietud. Pero recuerda que lo que haces no está para cambiar a los demás. Si cambian por el resultado que tú vas teniendo, qué bueno, pero tu objetivo no es estar cambiando a los demás. Ellos cambiarán por sí mismos. Tampoco es manipular o decirles qué tan bueno eres, simplemente expresar lo que tú estás ahora percibiendo y compartir si piensas que es algo que puede ayudar. Sobre todo cuando no lo dices solamente de un libro de cajón, o no estoy sacando mi libro, ni estoy sacando mis escrituras y las estoy leyendo con voz de profeta falso. Simplemente es compartiendo las experiencias que tú y yo tenemos y la forma de cómo podemos tener
una oportunidad de alcanzar la maestría, trascender y superar esta pérdida. Nosotros somos fractales de luz atemporales y por ello me gusta mucho la filosofía de este gran maestro que seguramente lo conoces mejor que yo, Thich Nhat Hanh, que hablando de que la muerte es una ilusión, que fue lo primero que te presenté en el video cuando comenzó esta plática, dice que la naturaleza, nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza sin principio y sin fin. En una parte profunda de llegar a una conclusión que somos fractales de luz y que estamos fuera del tiempo. Y todo lo que está fuera del tiempo queda incorruptible, queda siempre permanente. Todo lo que está dentro del tiempo y el espacio, todo lo que alcanzas a ver con tus ojos, con tu cerebro, con tu sistema nervioso central, ahora estamos experimentando el tiempo y el espacio, y tú y yo somos finitos. Todo absolutamente es finito. Todo lo que está en el tiempo y el espacio se corrompe. No hay nada que no se corrompa. Solo alcanzamos a ver del universo de un 2 a un 3%. Tú sabes que con trabajos podemos identificar en dónde estamos, en nuestro sistema solar. Con trabajos podemos identificar y darle nombre a las galaxias. Y sabemos que de la Vía Láctea estamos prácticamente en el último rinconcito está nuestro sistema solar. Y vemos el sol enorme, y vemos nuestro planeta enorme, y cuando vas al mar seguramente ves un mar enorme, inmenso. Y aún así, nosotros somos conciencia, la misma conciencia que lo creó, y lo que alcanzamos a ver de esta parte enorme, solamente por ponerte un ejemplo, tú sabes que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo, y que podemos dar 7 vueltas al planeta a esa velocidad. Pero que llegar a la estrella más cercana nos llevaría aproximadamente unos 20,000 millones de años. Y eso solamente es el 2 o el 3%. El 97% no lo vemos. Ello tiene que hacernos tener un pensamiento más profundo y saber que realmente lo único que prevalece es lo atemporal, porque aún las galaxias tal y como las conocemos en alguna ocasión también morirán. Tú sabes mejor que yo que donde vivimos, que es la galaxia de la Vía Láctea, chocará contra la galaxia de la galaxia Andrómeda. Será una mega colisión. Y sabrás que en ese momento la forma tal como la conocemos de este universo cambiará completamente, morirá también. Tú sabes que vivimos por el Sol. Tú sabes que hay planetas que tienen 2 soles, pero que eventualmente el Sol, que es nuestra estrella, también está en un proceso de envejecimiento y también morirá y algún día se apagará. Y cuando se apague, también este sistema solar será un sistema solar sin la vida como la conocemos actualmente. Con ello solamente para recordar que todo lo que está en el tiempo y el espacio es finito. Y que si tú crees realmente en la parte espiritual y por eso estás aquí, y si tú realmente crees que tienes un espíritu y un alma, y que tú sabes que está fuera del tiempo y del espacio, ese es el motivo por el cual el tiempo y el espacio no las corrompe y no se muere. Voy nuevamente a algo muy profundo, y esta es una experiencia nuevamente que vivimos en la muerte hace 2 años, en el 2014, en septiembre 5. Nosotros experimentamos, y digo nosotros porque aquí está mi hermana Ana, experimentamos la muerte física de mi mamá. Y faltaban unas cuantas semanas para que ella partiera. Y mi hijo Daniel, en alguna ocasión que estaba yo trabajando ya muy noche, a las 12:30 de la noche, empezó a canalizar a su maestro, el arcángel Gabriel. Se acercó a mí y me dijo Manuel, y cuando me dijo Manuel lo dijo con una fuerza y con una autoridad que me volteé. En ese tiempo todavía no crecía como ha crecido ahora. Y entonces lo vi ahí parado y me dijo, sé que estás sufriendo por la pérdida de tu mamá, por la enfermedad de tu mamá. Todavía no era la pérdida, por la enfermedad.
Tienes que saber que tu mamá va a partir, pero no estés triste, porque va a llegar a un lugar donde hay luz y donde hay otros seres de luz que la van a guardar, la van a amar y desde ahí te van a bendecir. Y después de eso, empezamos con mensajes y con conexiones directamente con este gran ser y gran maestro, que evidentemente eran a nivel sutil y era por la apertura del tercer ojo, lo que hablaba hace un momento. Y entonces, en alguna ocasión hablábamos con el arcángel de las obras y de las obras, refiriéndonos a los bienes, y cómo los bienes en muchas ocasiones sucede que hay distanciamientos por la materia. Y entonces nos habló de lo que eran las obras y lo que eran las obras. Y después lo he entendido perfectamente bien. Y las obras, al final de cuentas, es lo que se queda aquí, en la materia. Las obras es todo aquello que dejamos, la cáscara, tanto del cuerpo como de las posesiones. La ironía es que la mayoría trabajamos para tener muchas obras y para tener pocas obras. Las obras son las que se construyen con tus acciones y con el corazón. Son el servicio que das. Las obras quedan para siempre. Las obras no. Las obras pasan de uno a otro. Las obras son parte de este mundo expiatorio. Las obras son parte de la escenografía. Las obras son la cáscara de lo verdaderamente importante. Yo hace algunas semanas tuve un curso de empresarios y les decía a los empresarios, refiriéndome a la parte importante, que cuando hablas de un hombre visionario, de lo que menos te fijas, por ejemplo, en el caso de Walt Disney, ¿quién se va a pensar en los millones de dólares que dejó en el banco? ¿Quién lo pensaría? Nadie. Todo el mundo hablamos del hombre visionario, de donde había piedras, él vio un castillo e hizo un mundo mágico. Todo el mundo hablamos de lo que la gente hace, no de lo que la gente tiene. O de lo que la gente no hace, no de lo que la gente tiene o no tiene. Está por arriba el ser que el tener. Así es de que esto es algo muy significativo y muy profundo y puede ser una gran lección para muchos. Lo que es real está más allá de la forma. Todo lo demás entonces es una ilusión. Es la ilusión de la forma, es el escenario solamente. Cuando vemos un cuerpo muerto, nos damos cuenta que eso no es lo que nosotros conocíamos. Es solamente lo que ha quedado. Lo que realmente va a perdurar son las obras que tuvo. La lealtad, la fidelidad, la transparencia, la coherencia, la bondad, el servicio, la humildad. Eso es lo que queda. Y es lo que queda no solamente de los grandes famosos, eso es lo que queda de todos. Eso es lo que quedará de ti y de mí. Eso es lo que queda de los seres que amas, que han partido. No importa lo demás material. Lo que más importa son esas obras que han tocado tu vida y que por alguna razón estuvieron compartiendo contigo para este proceso importante de aprendizaje. Solo es lo que envolvía la cáscara, las obras que se quedan donde están las obras en la materia conviviendo. Aquí convivimos con todo, con las obras y con las obras. Y por ello están estas dos imágenes que me gustan mucho. Por una parte, lo que queda de un cuerpo que está sin vida en la parte física, pero más allá está la parte que continúa con vida, la parte sutil. Y en la otra ilustración, la oruga que ha muerto y la transformación en la mariposa, una ilustración realmente bella. Y vienen quizá en estas últimas diapositivas la parte más aleccionadora de esta sesión del día de hoy. No hay muerte, solo transición. La muerte solo existe en el nivel de la forma. Tienes que volverlo a ver cuando se
transmita nuevamente cuando se repita. Y tienes que sentir cada uno de los conceptos. La muerte solo existe en el nivel de la forma, solo ahí existe. La muerte solo es la transición de la forma a la no forma, de la materia al espíritu. No hay tal cosa llamada muerte, solo hay transición. La metamorfosis del alma es la transición. La experiencia de la vida en la muerte. Algo realmente muy profundo y muy fuerte. Estremecedor. Para enfrentarse en calma a la muerte es necesario estar en paz. Especialmente cuando estás junto a otra persona moribunda o cuando hay alguien que acaba de morir frente a ti. Cierra los ojos, entra en un profundo silencio interior y descubre quién eres. Cuando te das cuenta que eres conciencia sin forma, entonces conectas con tu ser amado y percibes que la muerte no existe. Adelante. Y lo mismo pudiera ser en nuestro propio caso. Cuando llegue el momento de la muerte física, mental y emocional, será nuevamente la última prueba que tengamos en este planeta. Y será exactamente lo mismo que hemos aprendido. La rendición. Rendirse. Poner la otra mejilla. Sin lucha, sin conflicto, sin desesperación. En paz. La paz está en tu corazón. La verdad os hará libres. Y entonces fluyes y aceptas lo que es. Y lo aceptas con armonía y con felicidad, porque sabes que es la transformación y sabes que esta última prueba, que si eres consciente, lo podrás experimentar conscientemente aún con tus propios pensamientos de tu propia personalidad, sabes que esta última prueba será la última lección para el siguiente nivel en el que ahora estés. Y que todo lo de la teoría que has leído como un buscador o como un buscadora de la verdad, ahora lo vas a experimentar. Y no hay otra forma, no hay otra salida, es la única. Y la preparación del autoconocimiento es lo que nos permite llegar a esta última lección con esta sabiduría. Esta es una frase de un gran maestro para mí, que se llama Eckhart Tolle. Y yo la prueba la tuve sin haber leído esto que estás leyendo y escuchando ahora. Tuve la prueba profunda con mi alma gemela, con mi pareja cósmica, con un ser que amo, y que estuve en ese minuto a minuto, en esta transición, 6 horas, minuto a minuto, así como lo oyes. Y así como te compartí la experiencia personal, si es que sirve para algo, en mi testimonio de lo que sucedió con mi hijo, te comparto también la misma experiencia porque sé que venimos aquí para servir. Y quizá esto te reconforte o sea una guía. En el último minuto, por decirlo de alguna manera, me desprendí completamente.
En la parte humana, mucho dolor. Pero llegó un momento en lo que todo esto que estás leyendo yo lo experimenté. Y entonces me perdí. Y sé que conecté. Y conecté profundamente con ese ser que amo y que está en una dimensión diferente. Y no sé cuántos minutos pasaron, quizá no muchos, pero pasé de un estado en el que encontré realmente la paz, sin tener el ABC de cómo entrar en una meditación en un estado como este, entré, sin pensarlo siquiera, porque al final el único conducto, al igual que en la sanación, es el amor. Tú sabes que el amor, en su definición, es a sin mortum, sin muerte. Y cuando conectas en amor, entonces todo esto como que son muchas guías, a veces de un manual inútil. A veces nos sirven solamente como indicaciones. Yo lo experimenté sin conocerlo así, y para mí fue una sorpresa encontrarlo después. Así es que supe que había algo más profundo y que era algo que tenía que compartirlo. Cuando pasaron a lo mejor 2 o 3 minutos, yo ya no estaba, tenía luces, había luces. En el hospital tenía una cortina en semicírculo, había computadoras que estaban conectadas a los signos vitales y escuchaba solamente el pip, 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 y ya sabes que lo que sucede. Y todo estuve consciente. Pasaron quizá unos 3 minutos o 4 minutos hasta que sentí la mano de un médico que me dijo, ¿podemos continuar? Y le dije sí. Y me levanté. Eso fue solamente una parte de lo que sucedió, pero que puede ser muy aleccionadora. Hubo otras experiencias que las guardo solamente para la familia, para mi hijo, para mí. Pero esto que puede ser, creo que compartido por todos, puede servir también como un bálsamo cuando llegue el momento, si es que llegue el momento como el que se señalaba, de alguien que esté en la transición o que sea tu propia transición. La experiencia entonces de la vida. O sea, fíjate nada más cómo es la coherencia y cómo pueden ir las emociones y cómo te pueden, es como un sub y baja, porque estás experimentando la vida en la parte física. Expresa tu emoción y encuentra la paz. Todo esto que sucede no significa que no estés triste o que no debas llorar, y al mismo tiempo reconocer que nada real muere. ¿Te das cuenta? Es alcanzar la maestría en esta tercera dimensión. Es decir, expresar tu emoción y al mismo tiempo estás en la etapa de aceptación. ¿Cómo puede ser posible eso? Pues es posible. Lloras y sabes que al mismo tiempo su esencia no puede ser destruida. Coexiste en la conciencia que es estable, está coexistiendo aparte la parte humana del luto, el dolor y la paz, y todo entremezclado. La experiencia viene en oleadas. Lloras, alivia y otra vez oleada y después paz. Y eso evita que te quedes atrapado en el sufrimiento. La emoción está allí, pero la paz subyace más profundo. La paz esté con vosotros. Una de las mejores intenciones
una parte del te amo, una parte del amor en algo que necesitamos como un bálsamo interior en tu corazón. La paz de Dios produce transformación. Realmente algo hermoso. Y la conclusión, si la muerte es una ilusión, la vida es la verdad. Y todo esto acerca de las experiencias, seguramente tendrás tus propias experiencias. Eckhart Tolle, uno de mis maestros, lo experimentó. En 6 meses, su testimonio, en 6 meses perdió a su mamá y a su papá, en un periodo de solo 6 meses. Y le pasó lo mismo que me pasó, o bueno, no lo mismo, tuvo una experiencia similar a la experiencia que he compartido. Y seguramente tú tendrás experiencias iguales. Y por ello sé que una gran cantidad de personas que estamos aquí, estamos en la etapa de alcanzar esa maestría. Y sé que no somos maestros todavía, porque todavía la emoción está dentro de nosotros. Y no lo digo por mí, lo digo realmente por mi maestro Eckhart Tolle. Así es de que si esto le sucede a los grandes maestros, nos sucede también a nosotros que somos simples estudiantes. La comprensión profunda, desenmascarada, sin ego, con lo que estás sintiendo, es la mejor conexión y el mejor aprendizaje que se puede compartir para que esto llegue al corazón de cada uno de nosotros y aprendamos esa maestría que está en el devenir del día a día. Y bueno, aquí dice, gracias, te amo, gracias, gracias Nadia, mi admiración, gracias a todos ustedes. Así es de que ahora vamos a cortar porque con esto lo único que me queda por decirles es satsang y esta parte de la conferencia que es la parte del mensaje lo dejamos